Vamos a continuar con el tema que estoy compartiendo cuando me toca estar aquí al frente, la salvación. Hoy es el segundo tema y vamos a continuar viendo la parte que es de qué somos salvados. ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? Hoy vamos a darle la aplicación también de que somos salvados de nuestros pecados. La vez pasada, si recuerdan, vimos que somos salvados de la ira de Dios. Entonces, en nuestro primer sermón demostramos bíblicamente que somos salvos de la ira santa y justa y eterna de Dios. Es decir, Dios nos salva de sí mismo. Dios nos salva de su ira que merecemos todos los pecadores. Él preparó Él planeó, valga la redundancia, este plan eterno de redención y nos salvó de Él mismo. Nos salvó de Él mismo en el sentido de que nos salvó de su justicia y de su santidad, que se manifiestan en su ira. Entonces, hermanos, que nunca se nos olviden los atributos de Dios, ya que estos están en perfecta armonía. Por lo tanto, en esta iglesia, por la gracia de Dios, sabemos que Dios es soberano, es misericordioso, es bueno y es amoroso. Y ese es un gran aliciente, es una gran motivación para nosotros saber que Dios es soberano, misericordioso, bueno y amoroso, pero a la vez nunca debemos olvidar que también es santo, justo y recto. Escuchen bien, la santidad y la rectitud de Dios le exigen ser un Dios que no puede pasar por alto el pecado de nadie, ya que esta santidad y rectitud de Dios exigen a Él que tiene que castigar el pecado. Pero su amor y su bondad le exigen o le permiten a Él perdonar a los pecadores, pero escucha bien, sin negar su santidad y su justicia. Y esto está claramente expresado desde el Antiguo Testamento. Acompáñame a el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 34, poniendo la base del tema de hoy. En Éxodo 34, los versículos 6 y 7, ahí se expresan los atributos de Dios que parecen ser contradictorios, pero no son contradictorios. Vean esto, Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, miren los atributos: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí está precioso leerlo, ¿no? Hasta queremos leerlo varias veces, pero miren cómo cambia el tema. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Podemos cambiar la palabra, al pecador, al inicuo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Ya vieron? Tenemos un Dios que es bueno, misericordioso, tardo para la ira, grande en perdonar. Pero escuchen bien, Él no pasa por alto el pecado de nadie. Entonces, que nunca se nos olviden, hermanos, de verdad, los atributos de Dios que están en un perfecto orden, una perfecta armonía. Entonces, debido a la santidad de Dios, es que Él tiene que castigar el pecado del hombre, y de hecho lo hace. Todos nuestros pecados serán juzgados algún día. Todo pecado humano tiene que ser castigado por Dios, porque si no, Él dejaría de ser un juez justo. Pero debido a su amor, es que Él planeó y llevó a cabo nuestra salvación al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para que Él viviera la vida que tú y yo nunca íbamos a poder vivir y que además muriera en nuestro lugar la muerte que merecíamos, y la murió bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Esa es la maravilla del Evangelio, como vamos a ir viendo durante el tema. La ley de Dios entonces quedó satisfecha, quedó cumplida por medio de la vida y de la muerte de Jesucristo. Por tal motivo, los atributos de Dios, como son su santidad,
su justicia y su rectitud quedaron honrados con la muerte de Cristo. Ahora Dios puede perdonar sin dejar de ser justo. Él puede perdonar sin dejar de ser justo, porque su justicia Cristo la llevó en su muerte. Toda la ira de Dios fue recibida por Cristo en la cruz. Cristo murió, como hemos dicho, no solamente bajo la ira de los romanos y de los judíos, sino que murió principalmente bajo la ira de Dios, que justamente merecen todos los pecadores. Ahí lo dice en Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y dígame, ¿quién de aquí no ha pecado? Vamos a ponerlo más específico, el día de hoy, desde que nos levantamos, desde el momento que nos levantamos, ¿alguien no ha pecado? Todos pecamos, porque para Dios el pecado es en pensamiento, en palabra, en sentimiento, en comisión, en omisión. Por eso Él planeó esta salvación. Él sabía que nadie se iba a salvar y envió lo más precioso y lo más preciado que Él tenía, a Cristo, para que se haga hombre y obedezca y muriera por nosotros, para que todos los atributos de Dios queden magnificados en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, al otorgar el perdón eterno a los pecadores, Dios lo hace sin negar su santidad y su justicia, ya que colocó el pecado de ellos sobre Jesucristo mientras colgaba en la cruz, y los condenó y los castigó hasta la muerte, con la muerte de su Hijo. Entonces, cuando el pecador arrepentido, tú y yo, por ejemplo, ponemos nuestra fe en Cristo, es porque ya entendimos de manera básica, de manera fundamental, por primera vez, que la muerte de Cristo es la muerte que merecíamos por haber pecado en contra de ese Dios santo, recto y justo. Porque el amor de Dios hacia los pecadores arrepentidos está basado precisamente en la justicia satisfecha de Dios. Y esa es la noticia del Evangelio. Si tú y yo logramos entender el corazón del Evangelio, que es el intercambio que hubo de manera legal para Dios entre Cristo y el pecador, has entendido todo. Ese es el corazón del Evangelio, que Cristo ocupó nuestro lugar en su vida y en su muerte. Los pecados de Adán nos fueron imputados o puestos a nuestra cuenta. Nuestros pecados fueron puestos en Cristo, y su justicia y su muerte fueron imputados a nosotros. Ese es el Evangelio. Mira, 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 21. Ahí está un versículo que habla de el meollo, el corazón, el centro del Evangelio. 2 Corintios 5, 21, empiezo a leer: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Por nosotros, los pecadores, Dios hizo pecado a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Vean ese atributo. Justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces vean, la justicia de Dios quedó satisfecha en la muerte de Cristo. La justicia de Cristo pasa a ser nuestra, y esa es la justicia de Dios. Por eso Él puede perdonar, Él puede otorgar el perdón eterno, repito, y este es el corazón del Evangelio, el gran intercambio, la gran sustitución de Cristo y el pecador. Pero escuchen bien, esto será solo una realidad espiritual para todo aquel que cree. Esto no solamente es, bueno, yo así ya lo entendí, no, pero lo crees, ya es vida en ti. Tú has entendido que la vida que Cristo vivió es la que nunca ibas a poder vivir, y la muerte que Él experimentó es la muerte que tú merecías, bajo la ira de Dios, porque Dios es santo y justo, que Él no va a pasar por alto el pecado de nadie. Si es así, eres salvo. Esto es una realidad solamente para los que creen. Miren, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahí lo dice. El poder del Evangelio, dice ese título de esos dos versículos. Romanos 1, 16 y 17. Empiezo a leer: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está. A todo aquel que cree.
Solo para el que cree, el Evangelio es el poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. No importa si eres judío o eres gentil. Esto es una realidad para el que cree. Pero vean el versículo 17. Porque en el Evangelio, ¿qué se manifiesta? ¿Qué atributo de Dios se manifiesta? Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede un hombre hacerse justo ante Dios? Por sus obras, su moralidad. Escucha bien, ni nuestro arrepentimiento, ni nuestras lágrimas, ni nuestra fe nos hacen justos ante Dios. ¿Qué nos justifica? La vida y la muerte de Cristo puestas a nuestra cuenta por medio de la fe y del arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento no son la causa de nuestra justificación ante Dios, sino que es la vida de Cristo puesta a mí, su muerte puesta, o sea, vivida o sufrida por mí. Esa es la justicia que Dios usa para justificarme. Y ahí la justicia de Dios queda satisfecha. ¿Crees eso? ¿Has creído ese evangelio? Y eso se recibe, se experimenta por medio de la fe. La fe y el arrepentimiento, repito, solamente son los medios para apropiarnos de Cristo. ¿Y quién planeó esta salvación? Fue planeada por el Padre. Por eso se llama el plan eterno de redención. Planeada por el Padre en la eternidad, llevada a cabo en el tiempo, consumada en la persona y en la obra de Cristo y dada a los pecadores por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que regenerarnos para entender esto, para entender nuestra condición caída y mirar en Cristo. Tengo esperanza, en Cristo tengo salvación. Pero para todos los que no creen en Cristo, no creen ni en su vida ni en su muerte, ni se arrepienten de sus pecados ante Dios, les espera la justa ira de Dios que merecen todos por ser pecadores. Dije anteriormente que Dios, como juez justo, tiene que castigar a los pecadores no arrepentidos. Porque a los creyentes arrepentidos, escucha bien, también los castigó, como hemos estado viendo. Sí los castigó, precisamente mientras Cristo colgaba de la cruz. Los castigó en la muerte de Cristo. Entonces, cuando Dios perdona al pecador arrepentido que cree en Cristo, la muerte de Cristo pasa a ser de él. La vida obediente, la santidad de Cristo pasa a la cuenta del pecador y con esa justicia Dios nos justifica, nos declara justos. Vean esto, la humanidad en general piensa equivocadamente que Dios ya no tiene ira. En la gran mayoría de las iglesias tristemente dicen Dios ya no tiene ira. Ese fue el Dios del Antiguo Testamento. Dios ya no tiene enojo. Dios no castiga a nadie. Y esa es una mentira. Estas personas, estas iglesias ven a Dios nada más como un ser bonachón, un ser alegre, que no castigará a nadie. Pero acabamos de leer en la Biblia que hay un día en el cual se manifestará la ira de Dios para los pecadores no arrepentidos. Y escucha bien, si tú eres un creyente verdadero, la ira que merecíamos en el futuro, la aplicó en la muerte de Cristo. Por eso Él puede perdonar. Él sigue siendo justo cuando nos perdona. Su amor está basado en la justicia satisfecha. Su santidad quedó vindicada. Su rectitud quedó exaltada por la vida y la muerte de Cristo. El hecho de que nos asombremos ante la idea de que somos salvados de Dios, somos salvados primeramente de Dios, de su santidad y de su rectitud, manifiesta dos deficiencias en nuestro entendimiento. Número uno, la primera deficiencia es que no entendemos realmente quién es Dios. Y número dos, no entendemos realmente quiénes somos nosotros ante Él. Ante Él. Es decir, nuestra visión de Dios es demasiado baja y nuestra visión de la humanidad es demasiado alta. Y este fue el doloroso descubrimiento del profeta Isaías.
El profeta Isaías, cuando vio a Dios y su santidad, entendió por primera vez en su vida quién era Dios. Y también fue la primera vez que entendió quién era él ante ese Dios santo. Acompáñame ahora al libro del profeta Isaías en el capítulo 6. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, está Isaías. En el capítulo 6 solamente vamos a leer el versículo 5. Isaías 6, 5. Dice así, empiezo a leer. Entonces dije, son palabras del profeta Isaías, con signos de admiración: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vean cómo se vio Isaías ante la santidad de Dios. Soy hombre muerto, dice, porque soy hombre inmundo de labios. Y además habito en medio de un pueblo que tiene los mismos labios inmundos. El descubrimiento de Isaías quebró la imagen que tenía de sí mismo. La visión de Dios lo derrumbó. Su caso no fue el único en los registros bíblicos. Al parecer, todas las personas en las Escrituras que se encuentran con el Dios vivo y verdadero, de repente pierden la compostura y sufren una severa crisis de identidad. ¿Por qué? Porque el ego se quiebra en pedazos. Tú y yo sabemos que ahora más que nunca vivimos en una de las culturas más narcisistas de todos los tiempos. ¿Qué significa eso, narcisista? En la mitología griega había un personaje llamado Narciso que se vio reflejado en una fuente de agua clara y se enamoró de su propia imagen. Ese es Narciso. Como que el agua fue un espejo y cuando él se vio, se enamoró de su imagen. Lo que Narciso hizo se considera mitológico. Y la mitología es fantasía. Pero lo que nosotros hacemos como seres humanos es algo real. Comparativamente somos narcisistas. Nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Y pensamos que Dios tiene que ser aquel Dios que yo quiero que sea. Y que se adapte a nuestras necesidades y a nuestra forma de ser. Escuchen bien este ejemplo, que esto sí fue real. Hace unos años, en un estudio realizado a nivel internacional, se midió la correlación entre el dominio de las matemáticas y lo que pensaban los alumnos de su desempeño. Porque una cosa es dominar las matemáticas y otra cosa es qué pienso yo de mi desempeño. Y los estudiantes de Estados Unidos terminaron en último lugar. Se encuestaron a 7 grupos de diferentes naciones. Y de esos 7, Estados Unidos quedó en el séptimo lugar, en el último lugar, en el dominio de las matemáticas. Pero lo asombroso es que ellos terminaron en último lugar en cuanto al dominio de las matemáticas, pero terminaron en primer lugar con respecto a la apreciación positiva de su desempeño. Aunque su desempeño en las matemáticas fue malo, dijeron, bueno, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. Hicimos lo mejor posible. No pasa nada. Estamos apreciándonos positivamente en nuestro desempeño. Pero vean esto, parece ser que los estudiantes están aprendiendo hoy más autoestima, mejor de lo que entienden las matemáticas. Y eso sucede en todas partes. En la escuela ya no quieren reprobar a los niños. Ya no quieren ni castigarlos, ni llamarle la atención. No importa la calificación que tengas, te vamos a aprobar. La SEP no nos permite que repitas. Entonces, vean esto. Estamos enseñando a las personas a tener una buena imagen de sí mismas en tanto que se desempeñan mal, pero para Dios no. Dios exige justicia, Dios exige perfección. Y la justicia y la perfección que Dios exige, Él nos las otorgó en Cristo. Cristo se desempeñó perfectamente y Él logró todo en nuestro lugar. Cristo lo hizo todo. Ahora vamos a pasar a nuestro primer punto del tema: la autoestima y la santidad de Dios.
Tú y yo comprobamos que la búsqueda narcisista de nuestra cultura moderna ha funcionado. A la mayoría de las personas no les preocupa la ira de Dios. Escucha bien, y hay gente en este lugar, en este momento, que no les preocupa la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la gravedad de su pecado. Vimos la semana pasada, no la semana pasada, en el primer tema que di hace 15 días, que Dios nos salva de su ira. Pero ¿qué atrae la ira de Dios para nosotros? Nuestro pecado. Y la gente no tiene miedo a la ira de Dios porque no conocen la gravedad de su pecado. Es gente narcisista. Es gente que piensa que se están desempeñando bien. Piensan que Dios los va a ayudar, a justificar, a salvar por sus buenos sentimientos, por su moralidad, su ética, sus sueños, sus anhelos. Piensan, yo no soy malo, no pasa nada. No, hermanos. A muchas personas no les preocupa la ira de Dios, pero es porque no tienen en cuenta la gravedad de sus pecados. La autoestima, la falsa autoestima humana, escuchen bien, es un escudo que pretende protegerlos de la santidad de Dios. El hombre se escuda en su autoestima. No somos tan malos. Hay gente peor que nosotros. Bueno, todos somos pecadores. Y la autoestima, como que quieren que Dios no sea tan santo, tan justo y tan recto. Es que Dios no puede ser así. Dios no me va a tratar tan mal a mí. No, pero vean, la autoestima humana es contraria a la santidad de Dios. Repito, Dios no nos va a salvar por nuestros buenos deseos, anhelos y sentimientos. Todo lo que Dios exige para satisfacer su santidad lo ha provisto en la persona y en la obra de Cristo. Esto se toma por fe, porque si tú y yo diario Dios nos mostrara la gravedad de nuestro pecado, estaríamos agradeciéndole a Dios: Señor, gracias porque me salvaste en Cristo. Gracias por haber enviado a Cristo, porque yo no puedo lograr esa justicia que tú exiges de mí. Yo no puedo llegar al estándar de tu santidad por mis fuerzas. Ni que yo viva 1000 vidas, hermanos, de verdad. Ni que Dios nos diera la eternidad podríamos lograrlo. Por eso envió a Cristo como hombre, para que Él logre el estándar de la santidad. Encontramos en todas las Escrituras que el patrón de Dios es destruir los egos humanos, como vimos el ejemplo de Isaías. Eso lo hace tanto con los creyentes y a los que usa, como también con aquellos que condena. Dios destruye los egos humanos. Lo vimos en el caso de Isaías, pero también lo vemos en el caso de muchos otros. Vamos a ver un ejemplo, el caso del rey Belsasar o Belsasar. Vamos ahora al libro del profeta Daniel, un poquito más adelante de Isaías, después de Ezequiel está Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 5. Daniel 5:5, empiezo a leer. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahora miren cómo describe el profeta Daniel la reacción del rey Belsasar o Belsasar, versículos 6 y 7. Entonces el rey, miren, palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó, miren, en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Qué le pasó a ese rey poderoso que había esclavizado al pueblo de Israel? ¿Y saben por qué pasó esto? Porque él se estaba jactando de que había vencido al pueblo de Israel, y estaban tomando de los vasos sagrados
que habían tomado de la casa de Jehová, del templo de Jehová. Entonces, cuando apareció la mano de Dios, este rey Belsasar palideció. Él cambió en su semblante. Y este cambio en su semblante estaba directamente relacionado, como leímos ahí, con la turbación de sus pensamientos. Vean cómo los pensamientos afectan las emociones y se manifiesta en la voluntad, en lo que uno hace. Aunque en ese momento este rey no sabía lo que las palabras significaban, sabía con certeza que no eran buenas noticias. Y escucha bien, Dios no estaba escribiendo el evangelio en la pared. Belsasar, el rey Belsasar, se sintió tan turbado que se le debilitaron las articulaciones y sus rodillas chocaban la una contra la otra. En un instante, en un momento a otro, ya estaba hasta alegre por el vino. La confianza del rey quedó en ruinas y su arrogancia quedó destruida. Su autoestima quedó destruida, miren, por la santidad de Dios. A Dios no le interesa lo que tú pienses de ti mismo. O sea, no eso va a usar Dios para salvarte. Lo que Dios usa es a Cristo, viviendo, muriendo y resucitando por nosotros. La imagen que tenía este rey se derrumbó y tal como el escrito predijo, no sobrevivió aquel día. Su reino cayó y fue muerto esa misma noche. Mira cómo lo dice ahí mismo en los versículos 30 y 31 de Daniel 5, antes de pasar al segundo punto del tema. La misma noche, esa misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Véanlo. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Dios respetó lo que este rey estaba haciendo, lo que este rey consideraba de sí mismo. No. Fue un juicio terrible de Dios. Bueno, terrible según nuestra propia perspectiva. Pero no fue un juicio injusto, porque Dios no hace nada injusto. Todo lo que Dios hace y permite siempre es justo, santo y recto. Y también basado en su amor, misericordia y verdad. Entonces vean cómo Dios destruye la autoestima. La destruyó en Isaías. Pero la destruyó para usarlo como profeta. En este caso no, en este caso fue contrario, fue condenación. Destruyó la autoestima del rey Belsasar y fue condenado y fue muerto esa misma noche. Punto número 2 del tema, la gravedad del pecado. Esto nos lleva a la gravedad del pecado. Vean esta otra anécdota, escuchen bien, cuando un maestro teólogo entregó a un editor cristiano el manuscrito de uno de sus libros para niños, el que iba a corregir ese manuscrito cambió todas las referencias y las alusiones a la palabra pecado o pecaminoso. Es decir, esta persona cambió el término pecado, ¿saben cuál frase usó? Por hacer malas decisiones. Cuando le preguntaron al corrector de este manuscrito cuál era la razón de los cambios, este respondió: es que no queremos dar a los niños una pobre imagen de sí mismos. Es que si les mencionamos en este escrito teológico, bíblico, a los niños que son pecadores, vamos a lastimar su autoestima. Pero es precisamente lo que Dios hace, hermanos. Dios tiene que mostrarnos quiénes somos. Dios tiene que mostrarnos quién es Él y lo que merecemos para que podamos entender la persona y la obra de Cristo. Aunque sean niños, tenemos que educar a los niños en este lugar, los padres, y claro, con la ayuda de la iglesia, por la responsabilidad de los padres, tienen que enseñarles quiénes son ellos ante Dios. No están tomando malas decisiones, están pecando en contra de Dios. Al desobedecer, al mentir, al hacer cosas contrarias a la palabra, no están desafiando solo a sus padres, están desafiando a Dios. Y la ira de Dios está sobre ellos hasta que se arrepientan y crean. No importa la edad que tengan los hijos.
Mientras ellos vivan contigo, tienes que enseñarles que no están tomando solamente malas decisiones, están pecando ante Dios. Y es algo grave. Es algo grave porque Dios es santo. Leímos en Éxodo 34, no tendrá por inocente ni a los niños. Si los niños fueran inocentes, lo hemos dicho, no morirían. Porque la muerte es una manifestación y una consecuencia del pecado. Y si un niño muere, significa que nace con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Entonces vean qué grave es esto. Esto afecta a todos los que son, desde que son concebidos en el vientre de su madre, y afecta a todos los que nacen en este mundo, pero es desde la concepción. Tú y yo sabemos ahora, por la gracia de Dios, que la mejor imagen que uno puede tener de sí mismos es la que es exacta y verdadera, aunque no nos guste. Y Dios en su palabra nos da esa imagen exacta y verdadera de nosotros mismos. Somos tan pecaminosos, pero como les dije al principio, no lo entendemos porque tenemos un concepto muy bajo de Dios y tenemos un concepto muy alto del ser humano. Y es al revés. La Biblia lo presenta al revés. La Biblia presenta a Dios en un alto concepto santo, justo, recto, implacable. Y al hombre como un gusano que necesita salvación, necesita ser salvado de ese Dios santo, justo y verdadero. Porque es un vil pecador. Todos los días, de verdad, si tú eres regenerado, puedes saber todos los días he pecado. Todos los días he pecado. Hoy he pecado, hoy voy a pecar. Y todos los días que Dios me permita vivir, voy a seguir pecando. Por eso mi esperanza es Cristo. Es Cristo, no es mi desempeño, no es mi autoestima alta. Lo que el hombre necesita no es que le digas, eres bueno. Lo que tú necesitas escuchar cada vez que vienes a la iglesia es, no eres bueno, al contrario, solo Dios es bueno. Y lo demostró al enviar a Cristo para que nos salve. La Biblia deja claro que tenemos todos, hasta los irregenerados, hasta los inconversos. Sí, es verdad. La Biblia en cierto sentido deja claro que tenemos valor como criaturas porque somos hechas a imagen de Dios. Y nosotros como creyentes reafirmamos la santidad de la vida humana, repito, aún de los inconversos. ¿Por qué? Porque todas las personas, en un sentido, están hechas a imagen de Dios. Pero escucha bien, aunque tenemos esa imagen de Dios, esa imagen ha sido empañada. Esa imagen de Dios ha sido profanada por nuestro pecado. Entonces, aunque en cierto sentido tenemos la imagen de Dios, esa imagen de Dios ha sido dañada, ha sido profanada precisamente por el pecado. Y mientras no tengamos en cuenta la gravedad de nuestros pecados, no sentiremos temor de Dios. No sentiremos miedo a Dios. No tendremos miedo de su ira, ya que estamos tan satisfechos con nuestro desempeño, tal como es. Y esa falsa imagen que tenemos de nosotros, esa falsa autoestima, nos hace creer que somos lo suficientemente buenos para satisfacer a un Dios santo. Y no, nadie es lo suficientemente bueno para satisfacer a este Dios santo. ¿Sabes quién llegó pensando que ya era suficientemente bueno a Cristo? El joven rico. Acompáñame ahora a Lucas. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver en uno de los evangelios este relato, en Lucas capítulo 18. Vamos a leer de Lucas 18 los versículos del 18 al 23. Este joven rico llegó con una alta autoestima de sí mismo y una pobre imagen de la santidad de Dios. No entendía la gravedad de su pecado. La gravedad de su pecado que le atraía la ira de Dios. Dios está obligado en su santidad a derramar su ira sobre todo pecador. Empiezo a leer Lucas 18,
del versículo 18 al 23. No vamos a leer todo el párrafo, solo hasta el 23. Un hombre principal, vean esto, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Véanlo. Como si le faltara solamente una cosa. No, le faltaba todo, pero Cristo le marcó lo que realmente le faltaba. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Véanlo. Cristo le destrozó su falsa autoestima y exaltó la bondad y la santidad de Dios. Le mostró la gravedad de su pecado. No, le dijo no. Indirectamente le dijo: no, tú no has guardado nada de esto desde tu juventud. Porque aunque tú creas que has guardado todo esto de tu juventud, nunca has guardado esto. Eres codicioso, eres egoísta, eres avaro. Y en un sentido también le estaba apuntando al primer mandamiento. Cristo lo dijo en el Sermón del Monte: no se puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes adorar a Dios y a las riquezas. Entonces, en tu codicia estás faltando también al primer mandamiento. Tienes otros dioses ajenos delante de Él. Pero vean esto, el joven estaba entusiasmado. Había escuchado a Jesús hablar sobre el reino de Dios y esto despertó su interés. Estaba motivado esta persona, estaba listo para: Señor, ¿qué me falta? En ese entusiasmo, en esa alta y falsa autoestima, fue a Cristo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Evidentemente aquí dice principal, hombre importante, estaba intrigado con la idea de vivir eternamente y esto le parecía muy bueno. Bueno, de hecho lo es. Todos nosotros tenemos la necesidad de vivir eternamente, eso no es malo. Esta persona quería estar seguro de inmediato y quería enrolarse de inmediato en la vida eterna. Pero ¿cómo le respondió Cristo? Cristo destruyó la falsa imagen que este hombre tenía de sí mismo. Le mostró cuán pecador era. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Cristo? Lo leímos ahí. Jesús miró al hombre y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Muchos opositores anticristianos han utilizado esta frase de Cristo en el versículo 19: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Han usado estas palabras de Cristo como pretexto para usar argumentos en contra de la perfección libre de pecado de Cristo. ¿Ya vieron? Dicen: Cristo no era bueno. Cristo no era Dios, dicen. Y Cristo no era bueno. No. Pero sabemos que Cristo no está diciendo eso. Estos opositores toman las palabras de Cristo como una negación tanto de su deidad como de su bondad. Pero Cristo, al decir esto, sabía que el joven o el principal, este hombre principal, no tenía idea alguna de con quién estaba hablando. Esta persona fue a Cristo de modo frívolo, relajado, con un entendimiento superficial de lo que es la bondad. Tenía una alta estima del hombre y tenía una pobre estima de Dios. Por eso fue de una manera relajada. Maestro bueno. Quizá con sus palabras halagadoras estaba tratando de aumentar la autoestima de Jesús. Pero Jesús no aceptaba nada de eso. Jesús lo enfrentó, se enfrentó al joven y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que solo Dios es bueno? Al decirle esto, Cristo sabía que este hombre no había reconocido en él, en Cristo, a Dios personificado. Y como no sabía
Este hombre que estaba hablando con el Dios hombre, es por eso que este joven o este principal usó superficialmente la palabra bueno. También observamos que Jesús no cuestionó la interpretación simplista de este principal de manera directa, sino de manera de preguntas. Jesús lo enfrentó mediante una serie de preguntas y después le recordó la ley. Lo llevó directamente a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, de los cuales 9 hoy tienen vigencia. El quinto mandamiento es el día de reposo y nuestro reposo es Cristo. Pero los otros 9 tienen vigencia en el Nuevo Testamento. ¿Tú quieres saber qué tan pecador eres? ¿Qué tan grave es tu pecado? Enfréntate a esos 9 mandamientos. Y desde el primero vas a ver, Señor, no puedo. Cristo lo resumió en 2. Esos 10 mandamientos que vemos en la ley moral de Dios del Antiguo Testamento, en Éxodo 20, Cristo los resumió en 2. Amarás al Señor por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí vemos los cuatro primeros mandamientos de la ley moral. Y luego dice, y el otro es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Todos nosotros cumplimos esos 2 mandamientos? Nadie en este lugar los cumple, ni nadie los cumplirá, porque no los necesitamos para salvación. Cristo los cumplió por nosotros. Y cuando creemos en Cristo, su perfección pasa a ser nuestra. Y ahora sí quiero cumplir, Señor, pero no para ser salvo, sino porque te agradezco que me has salvado. Es por gratitud, es por honor, es para la gloria de Dios. Yo quiero hacer esto. Pero este joven rico estaba presentando sus credenciales. No, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo, lo vimos en el versículo 21. Y esta respuesta revelaba orgullo espiritual en este hombre. No conocía cuán pecador era. Evidentemente, esta persona esperaba escuchar un profundo secreto espiritual de parte de Cristo. Quizá estaba esperando que Cristo le dijera, después de esto, todo lo he guardado desde mi juventud. Estaba esperando que Cristo le dijera, bienaventurado eres, tú ya te ganaste la vida eterna. No, le dijo lo contrario. No estás ni cerca de estar en la vida eterna. Estás caminando en el sentido contrario. En este momento Jesús pudo haber dicho, hombre principal, parece que no estuviste presente cuando di el sermón del monte. Ahí expliqué detalladamente el significado de la ley. Si entendieras la ley como la he revelado, te darías cuenta de que no has guardado ni un solo de los mandamientos desde que te levantaste esta mañana. Pero Jesús no hizo eso. Miren, en vez de decirle que no había guardado la ley, se lo demostró. No solo se lo dijo, se lo demostró. En cierto sentido, como les dije hace rato, lo llevó directamente al primer mandamiento que dice que no tendrán ningún otro Dios. Y también le mencionó el último, no codiciarás. Cristo le dijo al hombre que vendiera sus bienes y que se los diera a los pobres. Y el hombre se marchó entristecido porque era muy rico. Entonces vean esto, había fallado la prueba de la santidad de Dios. Porque tenía un falso concepto y una falsa autoestima y no conocía la gravedad del pecado ante la ley de Dios. Entonces vean quién pone el estándar en nuestra vida, no nosotros, no la sociedad, no la iglesia, el estándar lo pone Dios. Y cuando empezamos a entender la santidad de Dios, su justicia, su rectitud, su bondad, su amor, no puedo alcanzar esto, Señor. Eso es lo que dice el pecador, no puedo. Pero gracias que nos diste a Cristo. Yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo. Él alcanzó el estándar de justicia, su vida perfecta, su obediencia, y su obediencia hasta la muerte que yo merecía. Vean qué
grandiosa salvación tenemos. Cuando empezamos a entender que somos salvos ¿de qué? Salvos de nuestro pecado, salvos de la gravedad de nuestro pecado y salvos de la ira de Dios, que es lo que merecemos por ser pecadores. Antes de pasar al tercer punto, escuchen esto. Es asombroso ver cuántos jóvenes ricos principales hay actualmente en el mundo y en la iglesia, ya que las multitudes equivocadamente se sienten seguras de que su destino es el cielo, porque creen que han guardado los 10 mandamientos. ¿Cómo le estaba pasando a este joven? ¿Quién le abrió los ojos? Cristo. ¿Y cuántas personas, jóvenes aún, se sienten falsamente seguras de que su destino es el cielo, porque creen, yo estoy guardando los 10 mandamientos, yo no he matado a nadie, yo no soy un adúltero, yo me contento con lo que tengo, yo sí amo a Dios por sobre todas las cosas? No, hermanos, nadie. La mayoría de las personas no comprende que por las obras de la ley, no por cumplir ni guardar los 10 mandamientos, seremos justificados ante Dios. Vean cómo lo dice ahora el apóstol Pablo, y está escrito en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Empiezo a leer Gálatas 2, 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Ya vieron? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ya vieron? No es por, como el joven rico, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? O sea, yo pensé que me ibas a enseñar algo nuevo, un nuevo desafío. No, le dijo, ni lo básico has hecho. Ni tú ni nadie lo podrá hacer. Ese es el propósito por el cual vine, dice Cristo. Porque Dios vio que ya nadie podía hacerlo desde que Adán cayó. La ley no es el problema es el hombre que no puede cumplir la ley. Y es por eso que Cristo vino a cumplirla y a morir bajo la ley. Ahora vean esto. Si creemos que podemos llegar al cielo guardando la ley o guardando los 10 mandamientos, estamos en el peor de los errores. Ahí mismo en Gálatas 2, mira el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Pues si por la ley, véanlo, por si cumplir la ley fuese la justicia, o fuese yo justificado ante Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? Dice. Entonces, si así es, pues por demás murió Cristo, no lo necesito. Yo puedo hacerme justo por cumplir la ley. No. ¿Quién puede? ¿Quién puede? Yo te reto, si tú no eres creyente, te reto a que el día de hoy, solo el día de hoy, lo que queda del día de hoy, trates de cumplir los 10 mandamientos de la ley. Y la próxima vez que nos veamos, dices, ¿sí lo logré o no lo logré? Nadie puede, hermano. Por eso la salvación es una obra maravillosa, porque Dios hizo en Cristo lo que nosotros jamás íbamos a poder hacer. Y ahí vamos a leer en Gálatas 3:10 que si vivimos bajo la ley o si vivimos queriendo cumplir la ley, pues sabes que la misma ley nos condena porque no la podemos cumplir. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen, confían, se aferran como ese joven rico de las obras de la ley, de los 10 mandamientos, están bajo maldición de la ley, bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere. Está una sola falta: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso, ¿sabes quién las hizo por nosotros? Cristo. Cristo las hizo por nosotros. Confía en Él. Y Cristo murió bajo la maldición de esa ley, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir en nuestro lugar. Su vida y su muerte pasan a ser nuestras. Y eso nos quita la falsa autoestima que tenemos de nosotros. Exalta la santidad de Dios
y resuelve el problema de la gravedad de nuestro pecado. Tercer punto, el patrón perfecto de Dios. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es ese estándar perfecto de Dios? Miren ahora otra anécdota. Escuchen bien, otra anécdota que le pasó a una mujer. Una mujer relataba una experiencia con su hijo y este hijo tenía alrededor de 6 años. Esta mujer era una mujer muy entusiasta en el evangelismo, por lo que le preguntó a su hijo: ¿tú crees que después de que crezcas, vivas tu vida y mueras, irás al cielo? El niño se sentía bastante confiado de que iría al cielo, pero la madre lo sonsacó un poco más y le preguntó: bueno, supongamos que te parases delante de Dios y Él te mirara fijo a los ojos y te dijera: ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías a Dios?, le preguntó la madre a este hijo. El niño pensó por un momento y entonces miró a su madre y le dijo: bueno, si Dios me preguntara eso, yo le diría: yo merezco entrar al cielo porque me esfuerzo mucho en ser bueno. Entonces por un momento el rostro del niño reflejó desconcierto y dijo: bueno, le diría que me esfuerzo, pero no soy tan bueno. Vean esto. Esta fue una respuesta muy despierta e inteligente para un niño de 6 años. Pero escucha bien, refleja lo que la gran mayoría de la gente piensa. La gran mayoría de nosotros tenemos la falsa idea de que lo único que vamos a necesitar para ser aceptables ante Dios en el día del juicio es que hayamos tratado, es que nos hayamos esforzado en ser los mejores posibles y que esencialmente hayamos sido buenos. No, es que yo ya no me emborracho, yo ya no insulto, yo ya no voy a los antros, no voy a los bares, yo ya no me peleo, yo ya no insulto, y piensan las personas que eso los hace aceptables. No, el patrón de Dios es algo perfecto. Dios no exige algo que no sea la perfección. Para que tú seas salvo, tienes que ser perfecto. Y hay solamente 2 vías. Tú queriendo cumplir la ley por tus propias fuerzas, o creyendo en la perfección de Cristo por medio de la fe. Y la perfección de Cristo es el patrón perfecto de Dios, el patrón perfecto que Él ya nos otorgó. Nadie podrá estar delante de Dios, repito, ni los niños ni los jóvenes podrán decirle: Señor, tú no me puedes condenar. Yo obedecí a mi mamá, a mi papá, saqué las mejores calificaciones en mi escuela, yo no me peleaba con mis amigos, yo no insultaba. No, eso no nos va a salvar. Eso no salva a nadie. Si nosotros llegáramos al día del juicio y decir: Señor, no me puedes condenar porque yo asistía a la iglesia cada domingo, yo ofrendaba, yo estaba atento a la prédica, yo leía la palabra de vez en cuando entre semana, oraba entre semana, me portaba bien, era un buen esposo, era proveedor, trataba de ser un buen padre. Tú no me puedes condenar, hermanos. No, esa debe de ser nuestra respuesta. Porque aunque Dios nos permitiera vivir así, no llegaríamos al patrón perfecto de Dios. Porque los motivos también de Dios. Dios ve también las intenciones, Dios ve también los pensamientos, las emociones, las actitudes. Y ahí estamos todos tronados. Porque una persona, un cristiano verdadero puede hacer algo bueno, pero con motivos equivocados. Y para Dios eso es pecado. Es decirle: Señor, no, yo soy tan pecador, tú eres tan santo, yo estaba equivocado en la imagen que tenía de mí mismo, lo que exiges de mí no lo puedo lograr. Pero hubo alguien que lo logró. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo vivió esa vida perfecta. Es su justicia la que pasa a ser nuestra cuando creemos en Él. Y es la muerte que Él sufrió la que merecíamos por ser pecadores.
Dios proveyó la solución para alcanzar el estándar perfecto de Él. Por eso vimos en Romanos 1:16, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es su justicia la que tiene que ser saciada. El problema del hombre es la santidad y la justicia de Dios, no es el amor de Dios, no es su perdón, no es su misericordia. El problema del hombre pecador, por ser tan pecador, el problema es la justicia de Dios. Por eso Dios, cuando vio, yo los voy a crear, voy a probarlos en Adán, van a caer, desde ese momento nadie se puede salvar. Lo voy a hacer, voy a dejar que caigan, todos merecen la condenación, pero los voy a salvar solamente por medio de mi Hijo, quien va a vivir y a morir y a resucitar por ellos. Yo los voy a salvar solo a los que crean en esa obra perfecta que ya hice en Cristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el patrón, el estándar perfecto de Dios que Cristo logró. Miren, hasta un niño de 6 años con una comprensión limitada de la perfección de Dios y una comprensión inmadura de su propia caída, tuvo que pensarlo 2 veces. Aún este niño se dio cuenta de que su bondad no era lo suficientemente buena. Y un niño comparado con un adulto ha pecado menos que un adulto. Y aún ese niño tuvo que pensarlo 2 veces y se dio cuenta que no era todavía lo suficientemente bueno. Y muchas personas piensan, bueno, este 2024 sí voy a ser bueno. No, hermanos. Nosotros queremos ser buenos y mejores no para salvarnos, sino porque ya somos salvos por medio de Cristo. Él lo logró, Él lo hizo. La manifestación del amor de Dios fue haber enviado a Cristo a vivir y a morir por nosotros. Quiero honrarlo con mi vida. Quiero ser el mejor cristiano para Él, porque Él lo hizo todo por un vil pecador como yo. Tú y yo no estamos ni cerca de ser lo suficientemente buenos. Yo diría que el error más grande y más frecuente que cometemos los seres humanos es la suposición de que van a sobrevivir al juicio de Dios, de un Dios santo, sobre la base de su propio desempeño. Pero yo te pregunto, y no me contestes a mí, contéstate en tu interior, en tu conciencia. ¿Qué le dirías a Dios si Él te preguntara hoy, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le contestarías hoy? ¿Qué le dirías? Señor, permíteme vivir unos años más para que yo logre llegar a tu estándar. No. Como les dije hace rato, aunque Dios nos diera miles de vidas y obtengamos experiencia en esas vidas, nunca lograremos llegar al patrón perfecto de Dios. Jamás. El único hombre que lo hizo fue Cristo. Y si tú crees en Él, Dios te toma como perfecto, porque la perfección de Cristo pasa a ser tuya por medio de la fe. Ese es el intercambio que les mencioné hace rato. Pero ¿cómo le responderíamos a Él? ¿Cómo esperamos pararnos delante de Dios? Hoy podríamos morir, hoy podría morir uno de nosotros. ¿Qué le dirías a Dios? Que te preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar? Vean esto, cómo pone en evidencia el problema de nuestra caída. El niño de 6 años que dijo que él trataba de ser bueno, pero se dio cuenta de que no era lo suficientemente bueno, estaba actuando bajo un principio equivocado. Estaba pensando en su propio pecado como algo que estaba simplemente en la superficie. No veía la gravedad de su pecado. Este niño veía su pecado como algo que no manchaba o manchaba levemente la imagen de Dios. Pero a este niño también le faltó la comprensión exacta de la intensidad y del grado y de la gravedad de su distanciamiento de Dios. Porque aunque el hombre no se sienta, el hombre que no cree en Cristo no se sienta distanciado con Dios, Dios no lo ve así. Dios lo ve como una persona distanciada de Él, que merece su ira, merece su justicia, merece ser castigado. Aunque es una realidad, todos admitimos que nadie es perfecto.
Si yo preguntara a las personas si son pecadoras, prácticamente todos admiten que lo son. Muy a menudo dicen, bueno, nadie es perfecto. Ser pecador, entonces, para la mayoría no parece ser un asunto serio para ellos, porque no lo están midiendo de acuerdo a la santidad de Dios. Todavía la gente tiene una alta autoestima. Dice, bueno, todos son pecadores, todos pecamos, sí, pero el problema no es lo que pensamos tú y yo de nuestros pecados. Porque si es así, todos somos condescendientes con nosotros mismos, sino es qué dice Dios de nuestros pecados. Aunque todos digan, todos somos pecadores, eso no justifica a nadie. Otros dicen, bueno, errar es humano o pecar es humano, pero perdonar es algo divino. Y este dicho casi resume la suposición de que Dios, como es divino, está obligado a perdonarnos. Y Dios no está obligado a perdonar a nadie. Él quiere perdonar y va a perdonar a los que Él quiera. Él no está obligado a salvar a nadie. Por eso si tú te has arrepentido de tus pecados, has creído en Cristo, has recibido el favor de Dios. Tú fuiste salvo por gracia. Como vamos a ver más adelante, tú fuiste salvo por gracia, no por obras, no por tus obras, pero a Cristo le costó todo para que tú seas salvo por gracia. Punto número 4. Entonces esto lleva a que las personas no tengan temor de Dios. Al no entender la gravedad de su pecado, no ver cuál es ese estándar perfecto de Dios, ese patrón perfecto de Dios, pues no tienen temor de Dios. Entonces, parte de la razón por la que nunca logramos alcanzar el patrón de justicia o de perfección que Dios nos exige, o por la que ninguno de nosotros refleja su grandeza, es que no comprendemos cuál es ese patrón perfecto. Estamos tan distantes en nuestro pensamiento de la santidad de Dios que eso nos impide ver lo que es el pecado. Vivimos en una cultura, como les mencioné hace rato, donde todos hacemos lo que es correcto a nuestros propios ojos. Cada uno de nosotros es juez de su propia vida. Y olvidamos que es el ojo de Dios el que determina lo que es bueno y lo que es correcto. Y Dios no se reserva, no nos engaña al mostrarnos cómo Él nos ve verdaderamente. Miren esto, cómo es la descripción espiritual del hombre después de la caída. Vamos a Romanos capítulo 3, en los versículos del 10 al 18. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo describe la naturaleza de la caída del hombre, cómo quedó su naturaleza interior. Romanos 3 del 10 al 18. Voy a empezar a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y miren la última frase: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso lo experimentan y lo viven porque no hay temor de Dios. Dicen, bueno, todos somos así. Dios no puede ser demasiado perfecto. Entonces todos se van a perder. Sí, todos se iban a perder. Todos nos perdimos desde Adán, de verdad. Y Dios quiso salvar a los que quiso, pero en Cristo. Ese es el plan eterno de redención que se llevó a cabo y se sigue llevando a cabo en la vida de los elegidos de Dios. Solo ellos van a entender esto, van a vivir esto. Es verdad, Señor. Todos merecemos la muerte, todos merecemos tu ira por nuestros pecados. Pero tú decidiste salvarnos solamente en Cristo. Pablo expone lo esencial: no hay temor de Dios delante de sus ojos, leímos en el versículo 18.
Yo te pregunto, bueno, nosotros ya estando de este lado de la iglesia, de la historia, de este tiempo, en este tiempo, ¿tememos a Dios? ¿Nosotros sí tememos a Dios? Es decir, ¿sentimos honor y reverencia hacia Él? ¿O nos parecen totalmente extrañas y raras las palabras que Pablo usó del Antiguo Testamento para escribirlas ahora en la carta a los romanos? Escuchen bien, hermanos, Dios nos creó a todos y nos creó a su imagen. Pero al crearnos a su imagen, Él puso en nuestra constitución humana la capacidad y la necesidad de adorarlo a Él. Sabemos que Dios es digno de nuestro honor, nuestra veneración y nuestra adoración. Sabemos que es nuestra responsabilidad moral darle todas estas cosas. Pero hemos sido desobedientes tanto tiempo que ya ni siquiera tememos a Dios y a veces hasta nos reímos de Él. Creemos que Dios no nos puede tocar. Creemos que Dios no nos puede herir. Porque pensamos que ya no tiene ni ira, ni enojo, ni indignación hacia el pecado. Pensamos que Dios es neutral e indiferente al pecado. Y eso solamente demuestra la profundidad de nuestra pecaminosidad. El pecado no está solamente en la superficie de nuestra vida. No solamente está en la superficie de nuestro comportamiento y carácter. No, el pecado no es simplemente que no hayamos dado en el blanco. No es simplemente que estemos distanciados de Dios, sino que en nuestro estado natural, escuchen bien, somos realmente enemigos de Dios. Y repito, cuando una persona escucha, somos enemigos de Dios, enseguida piensas en los peores pecados, ¿no? Basta con que una persona no se haya arrepentido ni crea en Cristo y viva para sí misma, es enemiga de Dios. Aunque tenga una buena religiosidad, una buena ética, una buena moralidad, sea ejemplo en su trabajo, sea ejemplo en la sociedad, sea un buen ciudadano, sea un buen padre, un buen esposo, eso no lo hace bueno realmente. El pecado es algo que afecta nuestro interior, está desde el centro de nuestro ser, en nuestro corazón. Somos realmente enemigos de Dios. Todos los seres humanos llegan a este mundo caídos, como hemos visto, heredando la naturaleza de Adán y heredando el pecado de Adán de manera legal. Entonces vean, debido a nuestra caída en Adán, nacemos con una naturaleza corrupta. Y escucha bien para que no se confundan. ¿Qué significa que ahora tú y yo nacemos con una naturaleza corrupta? Esto es lo que significa el pecado original. Cuando tú escuches el término el pecado original, no es el pecado que Adán y Eva cometieron. Ese sería el primer pecado. El pecado original es el resultado que vino después de ese primer pecado. El pecado original, entonces, escucha bien, se refiere a la condición pecaminosa, a la tendencia que ya tenemos pecaminosa y a nuestra inclinación pecaminosa, y de ahí surgen los actos pecaminosos. Eso significa el pecado original. Es la naturaleza que tú y yo ya tenemos desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y es de ese pecado que en el Evangelio se nos da la salvación. Salvos también de nuestro pecado, de ese pecado original, de esa condición, de esa tendencia, de esa inclinación pecaminosa, de la cual surgen luego los actos pecaminosos. De esa inclinación surgen los pensamientos pecaminosos, las emociones pecaminosas, las palabras pecaminosas, los motivos, intenciones, deseos pecaminosos. Porque así como heredamos de Adán todo eso, cuando creemos en Cristo, heredamos también su naturaleza justa. Y en la santificación es cuando empezamos a parecernos. Dios nos hace a la semejanza de Cristo.
Ya no solamente somos legalmente justos, sino que ahora lo seremos naturalmente, revirtiendo ese pecado original. Pero eso será logrado hasta que seamos glorificados. Pero ya empezó el proceso en nosotros. Desde el momento que recibimos una nueva naturaleza, ya se rompe la esclavitud de ese pecado original. Y ya empezamos poco a poco, gradualmente, en el camino de la santificación, ser más como Cristo. Entonces es correcto decir que pecamos porque ya somos pecadores, porque nacemos inclinados a pecar. No el hombre se hace pecador hasta que comete el pecado, sino que peca. O sea, se manifiesta su pecado porque ya nace con la tendencia, la condición pecaminosa, que es lo que se llama el pecado original. Entonces, desde la caída de la humanidad, es ahora la naturaleza de los seres humanos, estar predispuestos, estar propensos a pecar. Y el hombre peca porque nace pecador, y esto le sucede también a tus hijos, también a los hijos de los creyentes. Esto no es algo que se hereda de manera natural. Esto le sucede también a los hijos de los pastores, a los hijos de los misioneros. Todos necesitan salvación. Vean esto, hermanos. Entonces, en una iglesia pueden haber muchas personas, pero de esas personas, ¿cuántas ya han sido salvas? Porque Dios no salva de manera familiar. Escucha bien, Dios no salva de manera eclesial. Dios salva de manera personal. ¿Y cómo sabremos quiénes ya son salvos de la ira de Dios y de su pecado? El fruto. El fruto luchará contra su tendencia pecaminosa. No será un cristiano perfecto, pero dará evidencias de que el Espíritu Santo sigue actuando en él. Cambiará gradualmente sus deseos, sus inclinaciones, sus motivaciones. Y esto será de manera real, no es algo utópico. Esto es algo real que le sucede a los que han confiado solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Entonces miren en el Salmo 51, versículo 5. Esto fue algo que el propio rey David tuvo que entender. El rey David tenía que ser humillado de esta manera, porque él desde jovencito fue ungido por el profeta Samuel. Y él desde antes de ser ungido por el profeta Samuel, él siempre tuvo la conciencia de que Dios estaba con él. Y eso lo enorgulleció. Y ya cuando llegó el tiempo de que fuera rey, eso ya se sentía súper orgulloso. Y estos salmos fueron escritos por el rey después de que vio su terrible condición ante Dios. Miren el versículo 5 del Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Véanlo, la inclinación, la predisposición, la tendencia pecaminosa. Y Dios le mostró a David, mira cuán pecador eres. No fuiste a la guerra cuando tenías que ir a la guerra, que es el tiempo de que los reyes vayan a la guerra. Caíste en pereza, en soberbia, porque yo te di victoria ante todos tus enemigos. Pensaste, no necesito ir, que vaya mi ejército, yo me quedo aquí descansando. Codiciaste a una mujer que se estaba bañando ahí. Preguntaste quién era, tenía marido, la llamaste, te acostaste con ella, la embarazaste. Y para ocultar tu pecado mandaste llamar a su esposo y lo mataste. Porque luego lo enviaste a que lo manden a la batalla y lo abandonen y lo despedacen los enemigos. Y luego quisiste actuar como que nada haya pasado. Dios le mostró su pecado. Fue cuando el rey David dijo, yo soy un vil pecador. Sí, exaltado entre los hombres. Rey del pueblo elegido de Dios, pero tan pecador como cualquiera de ellos.
Y el pecado que el rey David manifestó fue un pecado terrible en sus manifestaciones. Entonces vean esto, hermanos, vean todo esto. Se le estaba acabando el rey David, ya no tenía temor de Dios y Dios le mostró, mira cómo eres delante de mí. Te voy a mostrar quién soy otra vez. Te voy a mostrar quién eres. Ahora, cambiando de personaje, cientos de años después, San Agustín o Agustín de Hipona sea más conocido por esta oración que dijo y escribió. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esa oración, esa declaración que dijo Agustín, pues es buena. Nadie tendrá reposo hasta que descanse en Cristo. Pero una de sus oraciones menos conocidas dio lugar a una de las más serias controversias en la historia de la iglesia. Agustín también dijo, Señor, dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Que un teólogo, que un cristiano diga a Dios, mándame lo que quieras, no hace tanto ruido, ¿verdad? Pero la primera parte de la oración hizo mucho ruido. Cuando otro monje lo escuchó, cuando dijo, Señor, dame lo que me mandas. Esto que me mandas no lo puedo hacer, dámelo. Y si me lo das, entonces mándame lo que quieras. ¿Por qué pediría Agustín a Dios que Él nos diera lo que Él nos manda? Porque Agustín estaba viendo y estaba luchando con la gravedad del pecado. Él se dio cuenta de su condición pecaminosa, lo que llamamos el pecado original. Porque él se daba cuenta que por un lado Dios dice, sé perfecto. O sea, Dios siempre nos va a ordenar perfección. Sin embargo, Agustín entendió, como nosotros que somos regenerados, que todos nacemos en un estado de corrupción que hace que sea moralmente imposible por nuestros propios esfuerzos y capacidad que hagamos lo que Dios nos ordena. Es imposible ser perfectos, pero Dios manda perfección. Entonces lo que Agustín estaba pidiendo es lo que tú y yo vamos descubriendo en la vida cristiana, que solo podremos obedecer los mandamientos de Dios si Dios nos ayuda extendiendo su gracia hacia nosotros y posibilitándonos y capacitándonos a hacer lo que Él nos manda hacer. Para que seamos como Cristo, para que seamos santos en respuesta a la salvación que Él nos ha dado. Eso era lo que Agustín tenía en mente cuando dijo, Señor, dame lo que me mandas. Y si tú me das lo que me mandas en este libro, entonces mándame lo que quieras. Porque yo lo voy a poder hacer porque tú me lo vas a dar. Tú me vas a capacitar. Pero repito, cuando cierto monje se inquietó al escuchar la oración de Agustín, el asunto terminó en una controversia teológica de primer orden. El monje que reaccionó ante la oración de Agustín se llamaba Pelagio. Y Pelagio fue un hereje, pero era monje, pero era hereje. Porque Pelagio decía que Dios nunca va a ordenar al hombre lo imposible. Pelagio creía equivocadamente, el hecho de que Dios nos exija perfección debe significar que el hombre tiene la capacidad de actuar con justicia perfecta. Y no, sí, Dios tiene que exigir perfección, pero esa perfección la proveyó en Cristo. Y los que creen en Cristo son declarados justos y perfectos por la santidad de Cristo. Pelagio creía que a pesar de lo que la caída le haya hecho al hombre, esa caída no le quitó la capacidad de lograr la perfección. Pelagio alegaba que la gracia nos facilita la justicia, pero la gracia no es necesaria para la justicia. Vean qué equivocado estaba este hombre. Pelagio creía equivocadamente, podemos ser perfectos por nuestra propia cuenta. ¿Y sabes cuántos pelagianos hay el día de hoy? La gran mayoría de los cristianos. La gran mayoría de los cristianos no saben ni conocen esta historia de la iglesia cristiana. Ni saben quién es Agustín, ni saben quién es Pelagio. Y no es necesario para la salvación. Pero lo que estamos diciendo es que muchas personas piensan, yo puedo lograr por mis fuerzas lo que Dios manda.
Yo puedo creer por mí mismo. Yo puedo arrepentirme por mí mismo. Yo puedo mantenerme salvo por mí mismo. Y no, hermanos. Les repito, no nos salva la fe. No nos salva el arrepentimiento. Nos salva Cristo. Lo que Él hizo y lo que Él es. Y lo vemos a través del arrepentimiento y de la fe. No confío en mi arrepentimiento, no confío en mi fe, solo confío en Cristo y su vida y su muerte puestas a mi cuenta ante el trono y la corte celestial de Dios. Vamos a pasar a nuestro último punto. Y esto regresa al primer punto, porque recuerden lo que Dios hace con aquellos que tienen una alta autoestima, como le pasó a Isaías y el rey Belsasar, los quiebra. Entonces las personas que no entienden la gravedad de su pecado, no consideran que el patrón perfecto de Dios es la justicia perfecta, ya hecha en Cristo. No tienen temor de Dios, entonces esas personas están listas para ser quebradas por Dios. Y de hecho lo serán. Y Dios quiera quebrarte en esta vida, pero para que seas salvo. Dios quiera quebrarte en tu falsa autoestima y te muestre su santidad. Y Él te salve de ti mismo, de tus pecados. Y te lleve ese quebrantamiento a los pies de Cristo. Como le sucedió a Isaías, como le sucedió al rey David. Si no es así, muchos serán quebrados y serán quebrados eternamente en el infierno, bajo la ira de Dios. Todos serán quebrantados de su falsa autoestima, unos para salvación y otros para condenación eterna. Tanto Agustín como la iglesia rechazaron esta idea de manera enfática, la idea que tenía Pelagio, ya que la Biblia dice, y los creyentes lo sabemos por experiencia, que somos tan pecadores que no podemos vencer los pecados por nosotros mismos, no con nuestra capacidad. Yo te reto a que tú hoy dejes de cometer el pecado con el cual has estado batallando toda tu vida. Y quizá pecado que tú en tus propósitos de año nuevo dijiste, Señor, este año sí lo voy a vencer. Yo te reto a que lo hagas con tus fuerzas. Nunca vas a poder. Nunca. Y es precisamente debido a nuestro pecado y su gravedad que Dios ve que necesitamos de un Salvador. Somos salvados de nuestro pecado también, hermanos. Dios sabe que nadie se va a poder salvar. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. La mayor muestra del amor del Dios santo, justo y verdadero, recto, es haber enviado a Cristo. Porque dijo y vio, ellos no se van a poder salvar, no van a poder mirar la gravedad de su pecado hasta que entiendan por qué voy a enviar a mi Hijo al mundo, para que Él viva y muera y resucite por ellos. Necesitamos de alguien que nos salve de la ira venidera debido a nuestro pecado. Nuestras mejores obras no son suficientemente buenas para cumplir con el patrón de justicia que Dios exige. Nunca. Aún el mismo Agustín de Hipona definió nuestros mejores esfuerzos como vicios espléndidos. Nuestros mejores esfuerzos son vicios espléndidos. Nos preciamos de nuestro desempeño porque nos consideramos buenos y agradables. Nos comparamos con los demás y mientras haya personas que parecen ser más pecadoras que nosotros, nos felicitamos por nuestra virtud. Yo no soy tan malo como fulano. ¿Quieres conocer a una persona mala? Mira, empezamos a señalar, no, porque no nos miramos de acuerdo al estándar perfecto de Dios, del Dios santo. Eso es una insensatez. Seguirse comparando con uno mismo o compararse con los demás. Miren el apóstol Pablo, vamos a nuestro último versículo del tema, en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, ¿cómo enseña?
Y esto no solamente era para el apóstol y sus colaboradores, eso es para cada uno de los creyentes verdaderos. Segundo los Corintios 10, 12 y 13, porque no nos atrevemos, miren, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Podemos decir, son insensatos. Pero nosotros, ahí está el pero, cambia toda la cosa, un creyente verdadero. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Esto es humildad. Esto es humildad, hermanos. Mientras cometamos la insensatez de juzgarnos a nosotros mismos o juzgarnos entre nosotros mismos, nuestra autoestima será equivocada y para Dios esa autoestima continuará siendo frágil y en sus manos estaremos listos para ser quebrados y sacados de esa falsa autoestima. Pero cuando veamos el carácter santo de Dios como el verdadero patrón para nuestras vidas, no podremos más que reconocer que no podemos ayudarnos ni justificarnos ante Dios. Nuestras almas dañadas por el pecado necesitan algo más que desempeño humano para salvarnos de la ira de Dios. Necesitamos un remedio mayor, Dios lo sabe. Necesitamos una expiación, necesitamos la redención, necesitamos la cruz. Necesitamos la salvación que Dios nos otorga y dicha salvación está perfectamente explicada en el Nuevo Testamento. Ese es el Evangelio. Por eso se llaman buenas noticias. Dios nos salva de algo que ya teníamos, ya era nuestro. Dios nos salva de su ira. Dios nos salva de su ira por ser pecadores. Y ya para finalizar, voy a mencionar lo que dije de introducción. Dios en su santidad y justicia nos condena por nuestros pecados. Pero en su misericordia y bondad decidió salvarnos de gracia, pero por medio de la obediencia perfecta y la muerte de su Hijo Jesucristo, bajo su ira que merecen los pecadores. En la muerte de Cristo la justicia de Dios quedó saciada, pues su ira fue derramada sobre el Hijo. El Padre nos salva de pura gracia, pero su Hijo amado tuvo que vivir una vida perfecta en nuestro lugar y tuvo que morir la muerte que justamente merecíamos bajo la ira de Dios. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Solo tenemos que creer en la salvación que Dios el Padre nos regala, la cual fue llevada a cabo por su Hijo Jesucristo. El plan eterno de redención es un plan trinitario, hermanos. Es un plan trinitario porque las tres personas de la Trinidad están involucradas. El Padre, primera persona de la Trinidad, decidió salvar, lo planeó. El Hijo lo realizó, redimió, lo llevó a cabo. Él es el mediador. Y el Espíritu Santo lo aplicó, te convenció, te regeneró, te llamó eficazmente para que entiendas la santidad de Dios, tu pecado y puedas descansar en la persona y en la obra de Cristo. Es un plan trinitario. Es algo que no va a fallar y esto lo van a recibir solo los escogidos de Dios. En ese sentido, Dios sigue siendo justo cuando perdona y cuando justifica a los pecadores que se arrepienten ante Él y creen en su Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien vivió, murió y resucitó por ellos. Dios mismo nos salva de nuestros pecados en Cristo y nos salva de la ira venidera que merecen todos aquellos que viven practicando el pecado. ¿Tú hoy practicas el pecado? ¿O tu vida ya está rendida a Cristo? ¿A quién rindes tu vida todos los días? ¿Al pecado, a ti mismo o a Cristo? Entonces, según estos dos temas que ya hemos visto, ¿salvado de qué? Uno, salvado de la ira de Dios mismo, como vimos en el primer sermón.
¿Salvado de qué? De nuestros pecados que atraen la ira justa de Dios, como estamos viendo y como vimos en este sermón. Pero este glorioso evangelio nos muestra esta bendita salvación planeada por el Padre, llevada a cabo por el Hijo y mostrada por el Espíritu Santo a cada uno de los elegidos de Dios. Ya para terminar, hermanos, te pregunto, ¿tú ya eres salvo de la ira? Porque va a venir una ira. Ya eres salvo de la ira de Dios. Ya eres salvo de tu pecado. Ya Dios te salvó de tu pecado por la muerte de Cristo. ¿Crees que Jesucristo murió bajo la ira de Dios en tu lugar por cada uno de tus pecados? Si es así, gloria a Dios. Pero escucha bien, que no nos quedemos solamente en el creer, porque estos temas nos fortalecen doctrinalmente, pero que no se quede solo en el creer, en el sentir, ni en el decir, que se manifiesten en el actuar. Que vivamos este año o el tiempo que Dios nos permita vivir agradecidos a Dios por habernos salvado de su ira, de nuestro pecado, al enviar a su Hijo a este mundo. Que vivamos como es digno de nuestro Señor, quien se agrada en salvar a los pecadores como tú y como yo. Que vivamos en obediencia, santidad y sumisión delante de nuestro trino Dios. Que demos evidencias de que somos obra de Dios y que esa obra sigue siendo perfeccionada dentro de nosotros. Y algo que Dios perfecciona de adentro se va a manifestar también hacia afuera, en todas las áreas de nuestra vida. Y que Dios permita que así vivamos y ya somos salvos de su ira y salvos de nuestro pecado. Pero ahora vamos a ver la contraparte. Pero si no te has arrepentido de tus pecados ante el Dios santo, justo y recto, debes saber que su ira y su enojo hoy están sobre ti. No estás en su amor especial, estás en su amor general, estás en su gracia común, pero no estás en su gracia especial. ¿Por qué? Porque la ira y el enojo de Dios están sobre ti, porque tus pecados tienen que ser castigados. Y si no crees en Cristo, si no crees en su muerte, si no crees que Cristo castigó tus pecados en la muerte de Cristo, entonces Él te va a castigar eternamente en el lago de fuego. Y Él no va a ser injusto. Ahí tu autoestima será destruida. Ahí entenderás que siempre viviste equivocadamente ante Dios Santo. Y te darás cuenta tarde que el patrón perfecto de Dios nunca lo alcanzaste. Por eso hoy arrepiéntete, amigo que nos visitas. Porque si no te arrepientes de tus pecados, si no crees en Cristo, Dios puede tratarte como trató al rey Belsasar. Hoy puede ser tu último día de vida. Escucha bien, Dios es un Dios bueno, amoroso, pero hasta el día de hoy aborrece el pecado, odia el pecado, aborrece al pecador, lo odia. Y por ser un Dios santo, Él tiene que castigar tu pecado. No esperes más, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo, quien vino a vivir y a morir por los peores pecadores. Y los que estamos en este lugar salvos, somos los peores pecadores, perdonados por este Dios santo, por medio de Cristo. Dios ha ofrecido solo un camino de salvación. Solo creyendo en Cristo hay perdón, justificación y salvación delante de este Dios santo. No rechaces esta salvación de gracia llevada a cabo por el Padre en el Hijo. Escucha bien, Dios no tendrá por inocente, como leímos en Éxodo 34. Dios no tendrá por inocente al que rechace a su Hijo Jesucristo, el Salvador de los pecadores. Que Dios tenga piedad de todos aquellos que están en este lugar y no son salvos, pero que también Dios tenga piedad de aquellos de nosotros que ya somos salvos y estamos enfriándonos o estamos abusando o descuidando de esta gracia. Que Dios tenga piedad de nosotros, hermanos. Continuamos con el tema.